Buenas noches. ¿Es un niño capaz de inventar un abuso sexual para perjudicar a un adulto inocente? En la sociedad colombiana aún hay muchos que se niegan a creerlo. Un niño no miente y por eso a los niños hay que creerles siempre. Opinan con una fuerte convicción dogmática mezclada con idealismo. Pero es posible que ellos nunca conocieron a una joven llamada Paola Betancourt. Hace 6 años aseguró que su papá la abusaba sexualmente y le contó esto a su mamá. Él lo negó rotundamente. La señora, alarmada, creyó en la acusación de su hija y denunció a su marido ante la fiscalía. Pero días después de acusar a su papá, el comportamiento de la niña cambió. Lloraba, pero no decía por qué. ¿Qué estaba pasando?, se preguntaban. Pero ya era muy tarde. Las ruedas de la justicia estaban girando rápidamente y no había marcha atrás. Esta noche, Diego Guauque nos presenta una investigación que no solo rompe un mito sobre la supuesta honestidad incondicional de los niños, además ilustra cómo el sistema de justicia en Colombia aún no tiene las herramientas necesarias para distinguir bien entre qué niño está diciendo la verdad y qué niño está mintiendo. Estos son los integrantes de la familia Betancourt Echavarría de Medellín. De la unión entre Porfirio y su esposa Luzmeri nacieron 2 jovencitas, la mayor, Paula Andrea, y su hermana Melissa. A juzgar por estas fotos, los Betancourt Echavarría parecen felices, ¿verdad? Pero cuando una verdad oculta salió a flote, todo cambió para siempre acá. Eso ocurrió hace 6 años, el 4 de mayo de 2010. En esa época Paula tenía 13 y su mamá, Luzmeri, sentía que muy pronto su hija comenzaría su vida sexual. Mi mamá me iba a poner a planificar. Yo tenía mucho susto porque ella me dijo que cuando fuera a ponerme a planificar, allá se daba cuenta si yo era señorita o no. Entonces a mí me dio mucho miedo porque yo la había intentado perder y no fui capaz. A pesar de las dudas, Luzmeri insistió, sin sospechar, que pronto se estrellaría contra una frase impensable de su hija. Dígame por qué. No, porque es que, ma, ¿para qué? Si los mismos violadores están en la casa. Mi papá se quedó conmigo, le echó seguro a la puerta y me había dicho que necesitaba un favor. Entonces yo fui a donde él y le dije que qué favor necesitaba. Me dijo que el favor que necesitaba era yo. ¿Qué edad tenía usted? 12 años. ¿Y cuántas veces su papá abusó de usted, Paula? Unas 5 o 6 veces. Luzmeri recuerda todavía con detalle la forma como su hija reveló ese secreto. Ella me lloraba de una manera que cualquier mamá, y yo como mamá le creí totalmente porque es que es mi hija. También le creyó porque tiene muy presente esta frase. Cuando un niño dice ser víctima de abuso sexual, siempre hay que creer. Le creí de una. Yo le creí ciegamente a mi niña. ¿Cuánto tiempo llevaba con él? Lleva ya 17 años más o menos. ¿Por qué dudaba de él si llevaba ya 17 años de unión con él? Porque es que, o sea, tantos casos, historias que uno ve, entonces a mí, yo todo eso lo creí de una. Ese mismo día, Luzmeri y Paula fueron al centro de víctimas de violencia sexual en el centro de Medellín. Pues allá llegábamos, como la niña era menor de, pues que no podía ya colocar la denuncia, sino mi persona, entonces ya yo la coloqué, lo que la niña me había dicho, y ya yo dije lo que ella me dijo, y ya después me dijeron a ella, hay que hacerle un examen. ¿Cómo fue el examen? El examen básicamente no se demoró 10 minutos. Me demoré más quitándome la ropa que haciéndome el examen. ¿Por qué? Porque yo tenía mucha vergüenza, yo no quería abrirle las piernas, yo no me dejaba hacer el examen, ella no utilizó nada para hacerme el examen, simplemente se puso unos guantes. La doctora enojada que porque ella no se dejaba y no se había dejado bien. Según ellas, el examen no fue completo ni preciso, pero la doctora alcanzó a advertir algo. Ella tiene un pequeño desgarre, pero eso puede ocurrir
de que ella haya montado bicicleta o que sea muy, bueno, algo así fue que ella me dijo. Pero que no tenía pues como de violación, no. ¿Pero usted siguió pensando que le había violado el papá? Ah, sí, yo seguía en pie que era eso. ¿Usted creía que el desgarre era producto de la violación? Sí, señor. Después de ese examen nos subimos para el segundo piso, para allá era el defensor de familia. A ese día pues él nos escuchó y tomó nota. Yo decía lo que la niña me había comentado, ¿Y la niña qué hacía? sentadita. ¿Qué decía el defensor? Que ojalá muchas mamás que les pasara eso a sus hijas o a sus familiares hicieran lo mismo. ¿El defensor de familia se mostró alguna vez escéptico con lo que usted estaba narrando? No, señor, en ningún momento. Nunca me hizo preguntas así, no. O sea, le dio total credibilidad a lo que Sí, usted total dijo. credibilidad, sí, señor. ¿Alguna de esas personas les pidió pruebas, les dijo muestren la ropa de la niña, dónde fueron los hechos, antecedentes de su esposo? ¿Les pidieron algo que ayudara a corroborar la versión de Paula? No, señor, en ningún momento nos pidieron ninguna de esas cosas. Solamente el relato de ella. Sí, señor. La versión de ella. Sí, señor. Una vez finalizado el relato, el funcionario público comenzó a tomar decisiones. Él le quita la custodia a mi mamá de mi papá y la de mi hermanita también. Nos vinimos para la casa y entonces yo llegué acá, cogimos ropa o en un bolso y nos vimos amaneciendo de una amiga. Para ese entonces, Porfirio de Jesús ignoraba que su hija y esposa lo habían denunciado por violencia sexual. Regresó a su casa, pero no las halló. De ellas, solo volvió a saber 3 días después, cuando Luzmeri se envalentonó y lo enfrentó. Entonces ella me empieza a narrar de que yo he abusado de la niña. Entonces yo le digo, ¿pero cómo es eso? Entonces tráigamelas. Pero ellas están atemorizadas. Me dicen estas palabras. Usted... Aquí le va a llegar una carta de la Fiscalía donde no puede estar con nosotras por seguridad. Que el hombre con quien compartió 17 años de su vida fuera un violador de menores y peor aún, de su propia hija, era algo que nunca iba a perdonar ni superar esta mamá y esposa. ¿Cómo pasó esto frente a sus narices? ¿Por qué nunca lo notó? ¿Qué tan responsable era de la desgracia de su hija? Aquellos interrogantes la acusaban día y noche. Sin embargo, Luzmeri aún no tocaba el clímax de angustia en esta historia. 8 días después comenzó a sentirlo luego de que su hija le narró otra cosa. ¿Su papá la violaba a usted, Paula? No, señor. ¿No? Él no me tocó, nunca me insinuó nada, nunca me abusó, nada. Yo le dije a usted, su mamá, no era para que usted fuera a poner denuncia, no fuera a la fiscalía, sino para que echara a mi papá de la casa. Porfirio, ¿usted abusó sexualmente de su hija? No. ¿Por qué su mamá no se dio cuenta? Porque el teatro mío era mucho, yo le decía a ella, yo le lloraba a ella, yo le decía que eso era, todo eso lo que yo le decía era verdad. Yo me quería morir porque yo no era capaz de creer eso, del daño que le habíamos hecho a esa persona. Yo quería que mi mamá, con el hecho de yo decirle que mi papá había hecho todo eso, ella le iba a decir, váyase de la casa, se iban a separar y yo ya iba a hacer con mi vida lo que yo quisiera, ya iba a poder tener novio, pero no, ella tomó esa decisión de denunciarlo. 8 días antes de denunciarlo, Porfirio había castigado la constante indisciplina de su hija. Entonces yo ya de tanto hurtarme y volarse por allá y la disciplina que tenía, yo ya me cansé, yo la cogí. Recuerdo yo que la cogí de la mano derecha y me quité la correa del pantalón y le pegué en su nalga 5 correazos. Paula prometió desquite. Yo le dije a él mismo, en la misma cara, que con esa no me iba a quedar mamá. Pero ella siempre por allá, en su habitación y por allá, como con recelos de su papá allá. 8 días después sucedió este episodio. Si Paula no había sido abusada por su papá, ¿por qué la doctora dijo que tenía un desgarre? ¿Acaso fue montando en bicicleta? Porque yo había intentado perder la virginidad, yo había intentado tener relaciones y no fui capaz. Al día siguiente de esa confesión, el 13 de mayo de 2010, Paula y Luzmeri regresaron a la fiscalía. Ahora, para decir que se trataba de un error terrible, de un capricho infantil. Allá me alcanzaron a decir, es que eso no es un caso que se puede retratar, si fuera un homicidio. Y yo como no entendía
¿qué era retratar? Yo le dije, explíqueme, que no entiendo. Entonces me dijo, es que esa verdad o la mentira ya está hecho, pero esto no se puede. Por más ruegos y llantos, la fiscalía no creyó en la retractación de Paula. Yo iba donde el fiscal a decirle que todo eso era mentiras. Con mi mamá iba, con mi hermanita, con el que bueno, nos íbamos caminando, nos íbamos mojando. Iba y le decía al fiscal y él me decía, no, usted está chantajeada, usted eso es mentiras, usted eso sí pasó. Para Isabel Cuadros, directora de la Asociación contra el Maltrato Infantil Afecto, la retractación es una acción común que se presenta en casi un 30% en los casos de abuso sexual con menores. Es que me cuesta mucho trabajo creerle que la justicia se dejó engañar de esa manera, porque la realidad es que los niños se pueden retractar y eso no quiere decir que el abuso no ocurrió. Es decir, la mayor parte de los niños en algún momento pueden hacer fenómenos de retractación, pero básicamente es porque pobrecito mi papá que está en la cárcel, o pobre mi padrastro, mi mamá todo el tiempo me está incriminando que yo por qué hablé. Pero como le digo, la estadística mundial muestra que la mayor parte del abuso sexual es verdad. Paula, ¿no será más bien que usted se está retractando porque se dio cuenta de que su papá se va a la casa, se pierde el líder de este grupo familiar, se pierde la ayuda económica, la protección y ustedes quedan, entre comillas, huérfanos? No, señor, porque mire, por ejemplo, mi mamá toda la vida ha trabajado, mi mamá nos sostuvo a nosotras, mi mamá nos sacó adelante, nosotras seguimos estudiando, mi mamá siguió trabajando. Yo siempre he trabajado, entonces no digamos que era por eso, no. Yo siempre económicamente, humildemente, pero bien. Isabel Cuadros es promotora de una frase que está muy acuñada en los entes de justicia que investigan delitos sexuales contra los menores de edad. ¿Hay que creerles siempre a los niños cuando narran un episodio de violencia sexual? Sin ninguna duda, casi el 95% de los casos en los cuales los niños hablan de que fueron víctimas de abuso sexual son ciertos. Los niños no dicen mentiras con relación a abuso sexual. Pero según Paula y su mamá, esa frase es refutable. Ellas son ejemplo, sostienen. Todas esas mentiras que me inventé. ¿Qué mensaje tiene para su papá? Que me perdone. Desde que yo hablé con él, yo le dije que me perdonara, que yo lo quería mucho y que yo no quería hacerle todo eso. Sobre el proceso, ellas aseguran que no volvieron a saber durante las semanas posteriores. Porfirio tampoco. Él siguió trabajando, confiado en que no tenía antecedentes judiciales y en que más allá del relato de su hija, las autoridades no tenían más pruebas para continuar acusándolo. Pero a finales de 2010 se dio cuenta de que estaba errado. ¿Y cuándo lo capturaron? 7 meses después de haber impuesto la denuncia. Fue detenido mientras trabajaba. Yo me iba a enloquecer en la tristeza y en la rabia conmigo misma. Porfirio Betancur fue llevado a juicio y la fiscalía presentó sus pruebas. Básicamente el relato de Paula y un diagnóstico hecho por la médica. El ente investigador no quiso dialogar con Séptimo Día, pero estos son apartes del expediente. Presentaba himen desgarrado con bordes cicatrizados, lo cual indicaba desfloración antigua. Esto superior a 10 días. Recordemos que Paula aseguró que eso obedeció a su inicio de vida sexual con su novio. ¿Qué otras pruebas se pueden tener en cuenta para saber si hubo abuso sexual en un menor? Si el niño tiene estrés postraumático, si el niño tiene comportamiento sexual inapropiado para la edad, y muchos otros niños tienen síntomas que a veces no buscamos. Por ejemplo, los niños pueden tener disuria, o sea, ardor al orinar después del abuso. Los niños pueden tener enfermedades venéreas, pueden tener vaginitis. De acuerdo con esta familia, Paula no presentaba ninguno de esos síntomas. Pese a la retractación de Paula, su papá, Porfirio de Jesús Betancur, fue condenado por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años e incesto.
Su pena fue establecida en 21 años y 8 meses. Él está muy desmoralizado porque él ya está condenado y él dice que ya no tiene posibilidad de salir, posibilidad de nada. Desde diciembre de 2010, Porfirio Betancur ha estado en 3 prisiones colombianas. Esta es la de alta seguridad de Popayán. Aquí permanece en el pabellón de abusadores sexuales, pese a que él, su exesposa y su hija Paula insisten en su inocencia. Porfirio es una persona joven, solamente tiene 38 años de edad, pero aún le faltan 14 para poder volver a ver en libertad a su hija Paula. No sé qué más decirte. Aquí en prisión, Paula también le ha dicho perdón decenas de veces. Él conserva las cartas que ella ha enviado desde la libertad. Papi, una vez más te pido que me perdones, ya que por mi culpa estás preso injustamente. Yo sé que no debía ser, pero era una niña inmadura. Y ella, las que han llegado desde el encierro. Con respecto a ti, Pau, no te preocupes por este proceso, pidiéndome perdón en toda carta que me escribes. Yo sé que hace mucho tiempo estás así, pero ya te perdoné. Yo le arruiné la vida a mi papá. Mi papá todos los días me dice que está enfermo. Y a mí se me parte el corazón al saber que él está enfermo, al saber que es por culpa mía que está allá. Encerrado por quizás el delito más aberrante de todos. No se escapa uno, verbal, la palabra como tal, como se dice, violo. Un delito que ni siquiera toleran los mismos internos. Dicen que al violador en la cárcel le aplican una dosis de su propia medicina. Pues ese punto es muy traumático en este lugar. ¿Por qué? Porque uno que vive en este lugar sí se da cuenta realmente cómo es el trato a estas personas. Hasta ahora a mí no me han pegado, no me han echado a tanques con energía, no me han intentado meter de pronto algunos palos. ¿Él le guarda rencor a usted? No, señor. Él nos perdonó a mi mamá y a mí. No tengo ningún odio, ningún rencor a pesar de las circunstancias. A mi hija, Pablo Andrea en especial, yo le perdono en su corazón. Yo ya se lo he comentado y vuelvo y se lo comento. Yo se lo perdono. No soy yo para juzgarle. Porfirio ignoraba que mientras hablaba frente a esta cámara, Cuando es un menor de edad siempre le creen. otra grababa esto. Es que Paula le había pedido a Séptimo Día que le colaborara para volver a encontrarse con su papá. Hace 2 años no lo veía. Que me perdone. Me perdone por todo lo que le hice. Ella vive en Medellín y él está en Popayán. Amén. Hola, ¿cómo está, mi amor? Tranquila, mami, tranquila. Vamos a demostrar ante el Señor y ante los hombres la inocencia. Porfirio sostiene que volverá a presentar un recurso para intentar demostrar lo que él considera su clara inocencia, porque él sostiene que en su caso hubo exceso de confianza en las palabras de su hija. Me arrepiento mucho de haberle dicho todo ese poco de mentiras a mi mamá, todo lo que hice en contra de mi papá. En otro centro penitenciario, un hombre también sostiene que fue denunciado falsamente por abuso sexual. El mes pasado, Ronald León fue condenado a 18 años de prisión. Permanece aquí, en la cárcel de Granada, en el Meta, luego de que su hijastra, de solo 13 años, le dijera a su mamá que Ronald la abusó. No se vayan. Como vieron, acusar falsamente a su padre biológico es posible. A continuación verán cómo hacerlo contra un padrastro es más común y más fácil. Además verán que las razones por hacerlo también varían. ¿A un niño hay que creerle siempre cuando habla de abuso sexual? Hay muchos que aún no lo creen y esto ha hecho que personas aparentemente inocentes terminen en la cárcel. La niña que conocerán a continuación acusó a su padrastro de abuso sexual. Era parte del plan de la niña de destruir el matrimonio de su madre.
Pero cuando la niña ni siquiera quiso hacer un examen en medicina legal, pues quería tapar la mentira, tenía que haber sido evidente, como una señal de alerta para las autoridades y la propia mamá, que algo sospechoso estaba ocurriendo. Sin embargo, aquel pensamiento de que los niños nunca mienten prevaleció. El plan de la niña funcionó y hoy otro hombre aparentemente inocente está tras las rejas. Así continúa la investigación de Diego Guauque. Los niños que hablan de abuso sexual lo hacen porque les pasó. Los niños no dicen mentiras con relación a abuso sexual. En un hogar en Granada, Meta, una familia también asegura que aquella aseveración no es del todo cierta. No, señor. Los niños sí pueden inventar. Los niños son capaces de mentir. Para la muestra un botón. El botón es ella, la conocerán como Melissa. Pues no estoy de acuerdo porque cuando yo tenía 13 años, pues inventé esa mentira. Se la dije a mi mamá y de ahí pues a la fiscalía. En septiembre de 2013 vivían en esta casa Melissa, su mamá Daisy Blanco y su padrastro Ronald León. Convivían desde 2003. Él es de un temperamento fuerte. ¿Qué le decía a ella? Que no saliera a la calle, que ojo con las amistades. Ella se me tiró 2 cestos. Yo me sobrepasé de pronto en muchos regaños, ¿cierto? De pronto quería un bien para ella. Le cogí rabia de pues, que él me regañara y que él me dijera cosas sabiendo pues, que yo tenía a mi papá y que él se podría encargar de eso. Porque no, que ella no quería vivir más conmigo, con nosotros, que ella se quería ir a vivir a Bogotá, para donde el papá. Y le dije, es algo con Ronald, pasa algo con Ronald. Se quedó callada y se puso a llorar. Pues que él había abusado de mí, que él se estaba metiendo conmigo. Le está tocando los senos, me dijo, sí, mami. Le está tocando la cola, me dijo, sí, mami. ¿Qué más le está tocando la vagina? Me dijo que también le estaba tocando la vagina. Me llené de mucha ira, de mucha rabia. Yo me puse a llorar con ella y lo que hice fue abrazarla. Le dije, tranquila, que esto no se va a quedar así. La cruda confesión llegó, preciso, en un momento en que la relación de la pareja no era la mejor. Porque también teníamos problemas los dos. ¿De qué tipo? Tal vez de infidelidad. Que es que yo tengo otra mujer. ¿Y en el CTI qué le dijeron? Pues yo dije lo que la niña me había contado, que Ronald la estaba tocando. Ellos me dijeron que era lo mejor que había podido hacer. Después de decirle al fiscal que su padrastro Ronald abusaba de ella desde hacía varios años, Pues yo dije que había sido de los 7 años, creo que fue. Melissa fue remitida a medicina legal para un examen sexológico. No me dejé hacer el examen. Dijo, mami, yo no me lo quiero hacer. Yo le dije, bueno, hija. Y la señorita le dijo, pues si usted no se lo quiere hacer, no hay ningún problema. Después de eso, me enviaron a Villao con una psicóloga. Le dije lo mismo que dije en la fiscalía. Es decir, que hasta el momento todo esto estaba basado en la versión de ella. Hasta el momento se basaba en el relato de la niña. Unos días más tarde, Daisy le contó a su esposo. ¿Usted abusó sexualmente de Melissa? No, señor, nunca en la vida. Nunca. ¿Usted alguna vez intentó huir, Ronald? Nunca. Volví con mi esposa, nos fuimos a vivir. Yo tenía una motico. La vendí, compramos un triciclo y seguimos trabajando aquí en Granada. Él siempre me dijo, Daisy, yo soy inocente. Usted algún día se va a dar cuenta de las cosas. De todas maneras, como en el caso de Medellín, según ellas, las autoridades no volvieron a llamarlas ni a indagar más. Y Ronald se tranquilizó. Como yo era inocente, yo no le puse mucho atención. Dije, no, pues van a investigar y van a encontrar de que no. Tiene que haber una investigación muy bien habida, porque se está hablando de una penetración, ¿cierto? Y yo, no, pues van a ver y no van a encontrar nada. La vida volvió a la cotidianidad en esta vivienda. Ronald y Daisy a sus trabajos y Melissa al colegio. Pero en marzo de 2014, 6 meses después de la denuncia, hasta que llegó el día de las votaciones, el 9 de marzo, y yo fui a votar normal. Yo dije, pues no hay nada, ¿cierto? Cuando yo fui a salir, pues ahí en el sistema creo que aparece la denuncia, y fui a salir de la puerta y ahí estaba el de la SIJIN esperándome.
De acuerdo con Daisy, esa captura hizo que Melissa hiciera verdad su sospecha. Cometí el gran error de decir una mentira. Y de culparlo a él que él estaba abusando de mí. ¿Cómo reaccionó usted? Muy mal. Muy mal. Mal porque dije, tal vez yo me apresuré a demandarlo. Tal vez no investigué, tal vez no averigüé, sino la rabia, la ira. Porque yo decía, el hombre en el que yo confié, a quien yo le compartí 10 años de mi vida, hacerme esto para mí era algo muy duro. O sea, todo lo hice con la intención de que mi mamá volviera con mi papá y eso. Sí, pues no pensé en nadie, solo en mí. Yo no pensé que se fuera a pasar así tan grave. Yo o sea, lo tomé como normal, ¿sí? Que ya ellos iban a separar y ya. Según Melissa, por esa razón no se dejó hacer el examen sexológico. Que no iban a encontrar nada, porque todo era mentira. La reacción de Melissa y Daisy fue idéntica a la de Paula y Luzmeri en Medellín. La respuesta de la fiscalía fue igual, no les creyó. El juicio se realizó y el pasado mes de junio, Ronald León fue sentenciado a 18 años de prisión por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Que sí, que me perdone por haber dicho eso y que lo siento mucho y que es de corazón. Yo la perdono porque la quiero como hija y que yo la perdono. Con insistencia buscamos a la Fiscalía para que nos dijera qué pruebas, además del relato de los menores, encontró para llevar a juicio y posteriormente condenar a Porfirio Betancur en Medellín y a Ronald León acá, en Granada Meta. Otro interrogante que queríamos plantear: ¿por qué no fue tenida en cuenta la retractación de estas dos menores de edad? Pero a pesar de nuestra insistencia, no logramos que la Fiscalía nos diera esas declaraciones frente a las cámaras de este programa. Una mentira que nunca dimensionó la gravedad de sus condiciones. Además de todo esto, Séptimo Día halló un documento clínico que reforzaría la tesis que Melissa mintió varias veces durante el proceso contra su padrastro. La historia de este papel comenzó 3 meses antes de la denuncia contra Ronald. El 8 de junio de 2013, un hombre extraño irrumpió en la habitación de Melissa. Él me tapó la boca y me dijo que me quedara callada. Y pues llamé a mi mamá y mi mamá se levantó y ya cuando mi mamá se levantó él ya estaba saltando la tapia. De todas maneras, Daisy la llevó a este hospital para que le practicaran un examen sexológico. Este fue el resultado. Himen íntegro, no signos de lesiones ni manipulación, no desgarros, ano normal, sin lesiones. Refiere familiar y paciente no conocer al agresor. Este examen demuestra que mi hija no ha sido abusada. Es decir, este examen comprueba que Melissa era virgen 3 meses antes de la denuncia, cuando tenía 13 años. Sin embargo, la Fiscalía investigaba un abuso de su padrastro desde los 7. Si usted era consciente de que a la niña le habían hecho este examen, ¿por qué no lo expuso o por qué no se lo dijo a su hija cuando ella le contó que era abusada? Pero en ese momento la verdad no lo hice. No se me pasó en ese momento esto por la cabeza. Él hablaba ayer que había un tema de infidelidad y que seguramente esa infidelidad que usted le pescó también la motivó a instaurar esta denuncia, la versión. Pero como le dije yo, o sea, eran sospechas, en ese momento eran sospechas nomás mías. No, la verdad no tenía bien con certeza que eso estaba pasando. Este documento no fue enseñado en juicio ni por la defensa ni por la Fiscalía. Para la Fundación Afecto, estos casos, Medellín y Granada, no corresponden a la realidad nacional. Sostiene que las estadísticas así lo demuestran, porque en su mayoría, cuando un niño relata abuso, es porque existe o existió. Yo, entre un adulto y un niño, siempre le creería al niño, porque ha tenido mucho menos tiempo de aprender a mentir. ¿Para usted es suficiente el relato de ese menor de edad frente a un supuesto abuso sexual? Debiera ser suficiente. Es decir, si tenemos un buen entrevistador clínico o un buen entrevistador forense que toma una buena historia clínica del niño, es suficiente la palabra del niño. Pero Séptimo Día encontró otras voces que no están del todo de acuerdo.
Hasta el mismo ICBF admite que ha detectado niños mentirosos hablando de supuestos abusos sexuales. Lina Patricia Rodríguez es coordinadora administrativa del ICBF. Cuando el ICBF hace la valoración de un niño que argumenta haber sido víctima de abuso sexual, ¿ustedes han detectado mentiras? Efectivamente han existido unas conductas que se infiere que algo está pasando con el niño y que la situación que manifestó desde el principio, digamos, del contacto que tuvo con el ICBF, digamos, no fue tan real. ¿Y qué tan frecuente ha sido esto? Los niños lastimosamente están siendo utilizados en algunas ocasiones como una herramienta de venganza o están en la mitad de un conflicto familiar o un conflicto de pareja. Estos conflictos de pareja llevan a que realmente los niños se vayan afectados o que incluso sean manipulados para decir algún tipo de situación que no ha ocurrido. ¿Manipulados para mentir? En ese punto también se distancia la Fundación Afecto del ICBF. No existe la implantación del abuso sexual. Es decir, trate de coger usted un niño pequeño y enséñele una poesía para que vea el esfuerzo que tiene que hacer. De una vez, digámoslo aquí en cámaras, que el síndrome de alienación parental es un invento de los abusadores sexuales. Estamos evidenciando que los niños sí están dentro de una manipulación y sí se han evidenciado casos donde esa manipulación lleva a que los niños digan alguna situación que realmente no ha sucedido. ¿Qué tendría que hacer nuestro sistema de justicia para remediar esta evidente debilidad en su capacidad de distinguir las denuncias reales de las falsas denuncias? Ya regresamos. El uso de muñecos es prohibido en el Reino Unido, en Italia y en Estados Unidos. Es una técnica muy peligrosa para entrevistar niños. Te vamos a ponerle cuquitos primero a la muñeca y tú nos vas a decir cómo era, que te toca. Yo llevo 19 años en la profesión, no lo he usado jamás. En Colombia utilizamos métodos prácticos para determinar si un niño fue abusado sexualmente, que incluyen entrevistas con psicólogos infantiles y ejercicios didácticos con muñecas y otros elementos. Se busca sacar información útil para los entes acusatorios, haciendo todo lo posible para no traumatizar aún más a los muchos niños que son verdaderamente abusados. ¿Pero qué se está haciendo para saber si el niño está mintiendo? Pues no mucho, según analistas nacionales y extranjeros consultados por Séptimo Día. Ellos señalan que aquí en Colombia no se hace lo necesario para distinguir entre los niños que dicen la verdad y los niños que están inventando una historia, ya sea por su propia iniciativa o porque fueron manipulados por una madre que quiere utilizarlos para vengarse de sus parejas, un fenómeno tristemente más común de lo que se cree. Así concluye la investigación de Diego Wauque. ¿Pastorcitos mentirosos? Muchos violadores de menores en Colombia y en el mundo fueron detenidos gracias a la valiente información que un infante entregó. De hecho, en la mayoría de casos, el relato de ese niño es desgarrador, irrefutable y verdadero. Hay mucha investigación que muestra que los niños cuentan abuso sexual porque es cierto. Y se permiten hablar de él. Sin embargo, Séptimo Día halló historias y testimonios de expertos que consideran que no todos siempre dicen la verdad, que algunos mienten por su propia cuenta y otros porque son manipulados. Se ha demostrado que a partir de los 3 años los niños pueden mentir para proteger a alguien. Roberto Sicar es psicólogo forense. A más tierna edad, los niños suelen ser coaccionados a decir cosas que ellos mismos no comprenden. Y cuando van creciendo pueden ser influenciados o inclusive pueden tomar la decisión ellos abiertamente, más grandecitos, casi adolescentes, de indicar falsas agresiones sexuales. Sicar asegura que la falsa denuncia de hijos y exparejas se dispara cuando entre los padres hay o ha habido recientemente una disputa. Donde está de por medio la guardia y custodia de los niños, se dispara hasta el 55% de denuncias falsas. Y por eso ha conocido casos de padres denunciados porque se bañaron con sus hijos pequeños, porque les pusieron la pijama o porque les compraron ropa interior. Es un mito decir que el menor no puede mentir. Vía Skype también dialogamos con 2 reconocidos profesionales extranjeros en temas de abuso sexual en menores. Él es el español José Manuel Aguilar
Un niño tiene la capacidad de hacer eso habitualmente inspirado por un adulto. De hecho, es una de las denuncias más habituales dentro del ámbito de la denuncia falsa. Y ella es la inglesa Giuliani Mazzoni. Ellos terminan mintiendo de manera espontánea si los han entrenado para mentir. Si alguien les dice, tienes que decir esto, y eso se les repite. Yo pensé que eso era una mentira más del común y miren en lo que terminó. Lastimosamente se volvió un mito popular que ha llegado a los servicios judiciales. Entonces, los mitos populares a veces pesan más que la ley o que la ciencia, lastimosamente. ¿Las autoridades se dan cuenta cuando un niño miente? ¿O a veces se hacen los de la vista gorda? Los jueces tienen una presión por tratar de parecer severos. La fiscalía también tiene una presión, muchas veces mediática, por tratar de demostrar que son efectivos. Luis Guillermo Arboleda fue juez de familia durante 24 años. Esa presión existe y de esa presión es que se ha hecho uso. Se ha abusado de esa presión. Estigmatiza. Algunos de los expertos que consultamos también coinciden en afirmar que la manera como se entrevista a un niño víctima de abuso en Colombia muchas veces es errada. Las niñas son niñas porque tienen cuquíris. Así funciona aquí, en la mayoría de casos. Este es un ejemplo real. Una profesional entrevista a una niña para saber si fue víctima de abuso sexual por parte del papá. ¿Dónde está el pimpiripis del niño? Acá. Mira. ¿Dónde está el pimpiripis? La menor es indagada en un cuarto con varios juguetes, muñecos y adornos infantiles. Aquí se le va preguntando y grabando a través de la cámara Gesell, es decir, una cámara que se oculta detrás de un espejo para que el menor no perciba que lo están filmando. Entonces vamos a mostrarle a los niños cómo es que te tocaba tu papito, tu cuquíris. ¿Pero por qué algunos critican este sistema? Se han vuelto tan sistemáticas las mismas preguntas que quienes han estado en el ejercicio de la profesión saben cómo se desarrolla la prueba. Y al saber cómo se desarrolla la prueba, preparan al niño o le informan que debe contestar. En Europa también graban toda la entrevista del niño, pero evitan a toda costa cometer errores como estos. Vamos a jugar a lo siguiente. Vamos a jugar a preguntas y respuestas. Ella acaba de decir jugar. ¿Está bien decirle al niño que esto es un juego? No podemos decir juguemos este juego, porque esto no es un juego. Esto es una entrevista sobre algo que pudo o no pudo pasar y voy a hacerte preguntas. Sino que vamos a jugar de querer a tu papito, solamente por jugar. Y como a la niña le dijeron que es un juego, en ocasiones se distrae. En Colombia muchas veces se usan muñecos durante las entrevistas. ¿Es válido? Los muñecos no deben usarse en lo absoluto porque hay muchos estudios que demuestran que su uso es extremadamente sugestivo y muchos niños que no han sido víctimas de abuso sexual comunican cosas de manera que hacen pensar a los adultos que sí fueron víctimas. Voy a presentarte una muñeca, pero vamos a cuidarla mucho, vamos a no moverla duro porque es una muñeca y se puede dañar. El uso de muñecos es prohibido en el Reino Unido, en Italia y en Estados Unidos. Es una técnica muy peligrosa para entrevistar niños. Te vamos a ponerle cuquitos primero a la muñeca y tú nos vas a decir cómo era, que te tocaba. Yo llevo 19 años en la profesión, no lo he usado jamás. Esto también está prohibido. No se puede reforzar al menor diciéndole, muy bien, sigue así, lo estás haciendo bien. ¿Cómo te tocaba tu cuquíris? ¿Cómo? ¿No sabes? Muy bien. Porque eso es inducirle de alguna manera en su relato. ¿Dónde está la cuquíris de la niña? Muy bien. ¿Y el pipirispi es este? Muy bien. Muy, pero muy bien. Por el pipirimpi, ¿cierto? ¿Qué pregunta? Muy bien. Tampoco anotar. Yo tengo un cuadernito donde yo copio cositas que ustedes me dicen, ¿no? Ni tocar. Entonces, ponme cuidado. ¿Él te bajaba los cucos? ¿Se le puede insistir al niño con una pregunta? ¿No? Jamás, porque le estás diciendo la respuesta en la misma pregunta. ¿Y qué te hacía en tu cookies? ¿Qué te hacía? ¿Y cómo te hacía? ¿Cómo era que te tocaba? ¿Cómo te tocaba tu cookies? La última pregunta, princesita. ¿Cómo te consentía tu papito? ¿No sabes?
Cuando tu papito te daba besitos, ¿en dónde te daba besitos, nena? En la mano. ¿Y en dónde más te daba besitos? Muy bien, pero no te pongas brava. Y si ellos dicen yo no sé, no se les debe preguntar más sobre lo que no contestaron porque no saben nada. De otro modo, es forzado, es inducido. Ahí no es nada. ¿Ah? Ya no me dijo nada, por eso no sé. Ah, muy bien. ¿Tu papito qué les decía cuando jugaban al lobo? Nada. También aseguraron que evidentemente no se pueden inducir las respuestas. ¿Tú viste que tu papito le tocara la cuquirres a otra nena? ¿Tú no viste? Pese a que dijo que no, la entrevistadora lo da como un hecho y más tarde vuelve a preguntarle. ¿Cómo la tocaba tu papito? Yo no me pregunto nada, no sé. ¿No? El papá del que hablan en este video también fue condenado por abuso sexual con menor de 14 años. Ahora, no se trata de ser extremistas y no volverles a creer a los menores de edad, porque muchos sí la dicen en un tema tan delicado como el abuso sexual y gracias a esa versión, muchos de los violadores de este país están presos. Pero para que usted tenga mayor seguridad acerca de ese relato, los expertos de este programa nos dan las siguientes sugerencias. Hágase estas preguntas. Por ejemplo, ¿esa versión nació después o en medio de una disputa familiar? ¿El niño tiene alguna enfermedad? ¿El examen físico respalda lo que dice? ¿Es un niño que acostumbra a decir mentiras? ¿O tuvo un bajón emocional o escolar repentino? Quizás estas preguntas puedan ser la pauta para que usted tenga mayor seguridad y pueda saber si el relato es cierto o falso. Es importante enfatizar esto. A todo niño hay que escucharlo si existe la más remota posibilidad de un abuso sexual. Hay que enseñarlos a denunciar este grave delito. Los pedófilos existen y deben ser identificados. Pero también hay que tener en cuenta lo que les mostramos en esta investigación. Es importante que ustedes y sus hijos entiendan que estas acusaciones cargan una fuerte consecuencia para el implicado. Y así deberá ser cuando la acusación es legítima, pero solo cuando es legítima. Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer, escríbanos en la dirección que aparece en pantalla. También me pueden escribir a través de mi cuenta de Twitter, cuya dirección también aparece en la pantalla. Y si quieren repetir el capítulo completo, lo pueden hacer a través de www.septimodia.co. Nos vemos el próximo domingo, en Séptimo Día.